Bien, Salón 74, habilidad verbal, semana número 17. Un momento, por favor, voy a colocar el material. Gracias. Bien, ahora sí, empezamos. Bueno, aquí dice semana número 16, pero se deben haber equivocado en el material. Creo que esta es la semana número 17. Y es el texto filosófico, eso sí estoy seguro. Bueno, o bien eso entonces. Aquí debería decir semana número 17, el texto filosófico. En el marco de la formación preuniversitaria que ofrece nuestra institución, el texto filosófico aborda problemas de relevancia universal. El sentido de la existencia, la naturaleza de la realidad, el valor de la libertad, el fundamento de la ciencia, entre otros. Ustedes saben, supongo que deben saber, que la filosofía tiene distintas disciplinas o ramas, ya que abarca muchos estudios. Por ejemplo, si estás hablando del fundamento de la ciencia, estás hablando de la epistemología. eh, mm, bueno, si hablas, por ejemplo, de si algo es correcto o incorrecto de hacer, podrías estar hablando desde el tema ético. Si vas a estudiar la religión, no desde un punto de vista de creencia o no creencia, sino desde un punto de vista indagatorio, como un problema, tienes a la filosofía de la religión, etcétera. La capacidad de si uno puede conocer o no puede conocer, lo que se entiende como nociología, y miles de disciplinas en realidad, depende del tema que vayas a estudiar. El texto filosófico se erige con la intención deliberada de reflexionar y de comprometernos en una investigación profunda y radical. Las características esenciales del texto filosófico son la densidad conceptual, la pulcritud de sus distinciones y el talante crítico. Debido a la radicalidad del filosofar, el pensador puede propender al aislamiento, a la soledad, con el fin de que afloren sus meditaciones más hondas. Bueno, eso último es relativamente subjetivo porque depende de las personas. Existen filósofos que sí se han retraído del mundo, que uno de ellos puede ser, por ejemplo, Wittgenstein. Wittgenstein no le gustaba en realidad mucho estar con gente. Es más, hasta incluso era difícil para el momento de enseñar. Eh, Se ofuscaba y se iba. Los alumnos a veces iban a escuchar clases a su cuarto que le habían dado en la universidad.
no quería salir de allí. A diferencia de otros, repito, otros filósofos que sí son, o que sí eran, digamos, más sociables, ¿no? Entonces, existe de todo. Eso podemos decirlo así, existe de todo en realidad. Ahora, lo importante aquí es esta cuestión de investigación profunda y radical. La filosofía suele hacer eso, sí, y sobre todo la noción de densidad conceptual, pulcritud de distinciones y talante crítico, porque una de las características principales vendría a ser el talante crítico. Pues no puedes, debes criticar todo lo que te parezca posible de criticar. Entiéndase bien la noción de criticar, ¿ya? Entiéndase bien la noción de criticar, porque se malinterpreta. Hoy en día se piensa que criticar, que es algo como, así como decir todo lo malo de algo. La crítica no es exclusivamente decir lo malo, también es realzar lo bueno. Y no es por el simple hecho de querer fastidiar, que es más que nada lo que se piensa hoy en día. Es querer llegar a algo mejor. Ahora, dentro de las formas de lectura, porque ustedes la semana pasada vieron el texto científico, me parece. Esta semana es el texto filosófico. La siguiente semana sería el texto literario. En torno a dificultad, el más fácil suele ser el científico, el más difícil suele ser el filosófico, no el literario, el filosófico. Porque al final de cuentas el literario suele entenderse dentro de la subjetividad del mismo texto. El filosófico a veces exige conocimientos previos que no necesariamente se tienen porque no necesariamente todos conocen los temas de filosofía. Tradicionalmente el texto filosófico aborda de forma reflexiva temas ontológicos relativos al ser, axiológicos, al valor de las cosas, no geológicos, con respecto al conocimiento, éticos, como se dijo hace un rato, epistemológicos también, que se dijo hace un rato, con respecto a la ciencia. Asimismo, este tipo de textos son producto de las reflexiones para grandes figuras como Platón, Kant, Nietzsche, entre otros pensadores notables. Normalmente hubo ciertos pensadores que destacaron en ciertas disciplinas más que otros. Por ejemplo, si vas a hablar de Kant, puedes hablar de la nociología, de la ontología, de la ética. Si vas a hablar de Platón, bueno, técnicamente él destacó en todo. Si vas a hablar de Nietzsche, puedes hablar de axiología, eh, no necesariamente de epistemología. Ahora, con respecto a los textos en sí, las características que tienen son, primero, rigor. La filosofía puede justificar racionalmente sus afirmaciones rigurosamente porque la reflexión filosófica supera las intuiciones triviales. Primero, hay que detenerse en este punto. Una de las diferencias que hace a un texto filosófico frente a un texto científico, y no digo que sea más fácil o más difícil, simplemente digo diferencia, ¿eh? Es que un texto científico, por el hecho de ser ciencia, se va a basar en algún tipo de experimentación. Si es una ciencia, lo que se conoce como ciencia fáctica, va a haber experimentación de por medio. Si es una ciencia formal, es decir, si es la matemática o la lógica, va a haber algún tipo de comprobación. Eh, pero la filosofía no es ciencia, entonces no puede hacer experimentos. Lo que hace la filosofía para llegar a conclusiones o para buscar la verdad o para saber si sus pensamientos son válidos es la noción racional. Entonces entra mucho aquí la cuestión de lógica, por eso normalmente se estudia filosofía y lógica juntos, ¿ya? Eh, Les repito, no hay un experimento de por medio, lo que hay es un ejercicio mental de aplicación de lógica, de cuestiones racionales para poder llegar a partir de premisas a una conclusión. Así funciona la filosofía y por lo tanto, que quede claro, no es ciencia. Segunda cuestión, exhaustividad. Aunque los textos filosóficos desarrollan la propuesta del autor y pese a la libertad de estilo, supongo que ahí debe faltar un la, los presupuestos se plantean de forma detallada y exhaustiva. Un buen texto filosófico trata de, digamos, exprimir el tema o el problema hasta sus máximas consecuencias. Es más,
Si en ese exprimir tiene que incluso decir que estuvo equivocado desde un inicio, el autor con su pensamiento, tiene que hacerlo en aras de buscar la verdad. Si tal vez en ese exprimir el tema se da cuenta que todo lo que pudo haber hecho el autor durante muchos años estuvo equivocado, en aras de la verdad tiene que hacerlo. O sea, esa es la noción de exhaustividad. Exprimir el tema al máximo y llegar de manera honesta a conclusiones, por más que puedan incluso dañar lo que uno cree. Eh, pero claro, todo eso se da por medio de un texto y por lo tanto hay estilo. Una de las cosas que diferencia al texto filosófico del texto científico también es la noción de estilo. En un texto científico no suele haber estilo, o si hay, o si lo hay, es muy débil, es muy corto. En ese sentido, el texto filosófico es mucho más parecido a un texto literario. Puede darse el placer de buscar una belleza a la hora de escribir y aún así contarte eh, lo que quiere filosóficamente decirte. Por lo tanto, eso es un problema. ¿Por qué? Porque puede enrevesar el tema el tema de que se trata. Y en ese sentido lo puede hacer gracias a que lo hace más bello o con más estilo propio del autor, más difícil de entender. Cosa que no tiene el texto científico. Por eso el texto científico es mucho más fácil, porque al no tener mucho estilo, al ser más directo y al ser objetivo, se entiende fácil. Siguiente cuestión, naturaleza cuestionadora. La reflexión filosófica pone en cuestión las ideas que damos por sentadas. De una cosa curiosa, vean, en el siglo XX, más o menos un poco antes de que empiece la Segunda Guerra Mundial, el señor Heidegger escribió, filósofo, escribió un libro llamado Ser y Tiempo. Y en el libro Ser y Tiempo, este libro empieza más o menos preguntándose algo así como, o diciendo algo así como, nosotros usamos el término ser desde que, bueno, existe casi la humanidad, pero nadie se ha preguntado por la naturaleza del ser. Y en cierta forma tiene razón, porque, por ejemplo, todos en palabras usamos el verbo ser, decimos yo soy, él es, eso está, en el sentido de ser, también podría ser de una relación. Este, pero no se problematiza el asunto. Y alguien podría decir, pero ¿cómo vas a problematizar algo que todo el mundo usa? Es que no se trata de que todo el mundo lo use. Lo que pasa es que se suele dar por sentado muchas cosas, pero justo la filosofía está allí para darte a entender que incluso las cosas más por sentadas que se den son un problema en el sentido de que no se pregunta uno por ellas. A eso es a lo que se refiere con naturaleza cuestionadora. El filósofo termina cuestionando todo y a veces cae pesado en el sentido de que hay muchas cosas que tal vez para la gente común puede ser como decir, pero ¿para qué vas a preguntar sobre eso si eso no trae ningún problema? No trae ningún problema desde el punto de vista cómo se usa, tal vez una forma práctica, pero en realidad tal vez sí puede traer, y cuando decimos traer problemas no queremos decir que traiga literalmente problemas, sino que es problemático, o sea que puedes hallarle una problemática y que por lo tanto la solución puede, con el tiempo, mejorar incluso otras cosas, ¿ya? Porque todo está relacionado al final de cuentas. Densidad conceptual. Los textos filosóficos desarrollan conceptos complejos de acuerdo con el abordaje temático. Hay temas y temas, pero ojo, no se trata de que haya temas fáciles y temas difíciles. Los temas que tal vez te parecen fáciles, dependiendo de cómo estén tocados, pueden terminar siendo muy difíciles y viceversa. Por ejemplo, la mayoría de gente podría pensar que el tema ontológico es difícil. Y bueno, sí, en realidad el tema ontológico es difícil, pero depende cómo lo toques, porque tal vez frente, por ejemplo, a los temas éticos, uno podría decir, no, los ontológicos son los más difíciles. Pero luego existe un autor que toca el tema ético de una forma muy problemática y muy sincera y honesta, sacando problemas a la luz que tal vez ni siquiera nos dimos cuenta y nos damos frente a otro texto ontológico que lo hace mucho más simple y nos damos cuenta que en ese caso
Un texto ético puede ser mucho más difícil, por ejemplo, que un ontológico. Entonces, no se trata exactamente de la disciplina filosófica que estudias. O sea, al final de cuentas, es verdad que las disciplinas algunas son más complejas que otras. Nuevamente, por ejemplo, la ontología puede ser un tanto compleja, pero también depende de cómo se enfrente a esta disciplina. La densidad conceptual que encuentras en los textos es un juego de ambas cosas, de la disciplina que estés tocando y de cómo se esté abordando. Luego, pulcritud de sus distinciones. El texto filosófico nos aproxima a la forma en que el autor organiza sus ideas, de manera que los diversos conceptos planteados son delimitados con claridad. Eh, el tema de la claridad, por ejemplo, era un tema que abordaba mucho Descartes, decía que hay que ser claros. Eh, porque cuando un tema, o mejor dicho, cuando en un tema o por un tema no tratas de ser claro, si de por sí el tema es complejo, se vuelve complejo al cuadrado. Hay gente que a veces, por o en aras de hacerse más interesante, mm, deja la claridad de lado y se vuelve ininteligible. Normalmente los filósofos, y no es que la mayoría, todos los que realmente son filósofos son claros. Ahora alguien podría decirme, pero yo he visto filósofos que no son nada claros. No, es que una cosa es que ellos sean claros y otra cosa es que el tema que estén abordando sea tan complejo que la claridad que pueden ofrecer estos filósofos no se vea tan clara. Muy distinto. También podrías tener, y en este caso no sería un filósofo, ojo, podrías tener a eh, un escritor que de cosas simples las vuelva complejas y no sea claro en ese sentido. También existen. Se ven graciosos, pero también existen. Ahora, tenemos este pequeño texto, ¿ya? Tenemos este pequeño texto para terminar esta parte teórica que viene con una viñeta. Ahora, mejor, para ir todos juntos, vamos a leer el texto juntos, ¿ya? Actividades. Todos los hombres y todas las mujeres son filósofos. Si no son conscientes de tener problemas filosóficos, en cualquier caso, tienen prejuicios filosóficos. La mayoría de estos son teorías que dan por supuestas, teorías que han absorbido de su entorno intelectual o de la tradición. Dado que pocas de estas teorías se sostienen de forma convincente, son prejuicios en el sentido de que se sustentan sin examen crítico, aun cuando puedan tener una gran importancia para las acciones prácticas de las personas y para toda su vida. Constituye una defensa de la existencia de la filosofía profesional, el que los hombres tienen que examinar críticamente estas teorías difundidas e influyentes. Este es un texto de Karl Popper. Ustedes, supongo, deben haber leído ya varios textos aquí de Karl Popper y deben haberse dado cuenta, y si no se han dado cuenta, ahora se van a dar cuenta, que es un filósofo que aborda la disciplina de la epistemología, particularmente. Y ahora, hay una pequeña viñeta de Mafalda aquí. Bien, ahora pasemos a la pregunta. Tenemos el chat y también tenemos el audio. Si alguien quiere hablar y decir su respuesta, no hay ningún problema. Si quieren colocarla en el chat, también no hay ningún problema. Tendremos pregunta 1 y pregunta 2, aunque no tienen número, las vamos a poner así. ¿Ya? Pregunta 1. En la definición de filosofía que ofrece Popper, se pone de relieve que la filosofía, y tenemos tres opciones. En la segunda, teniendo en cuenta la definición de Popper y la caricatura de Mafalda, es decir, ambos, es incompatible afirmar que, si desean que vuelva al texto, por favor me lo dicen.
Veamos, de todas maneras vamos a leer, ya que es corto, nuevamente el texto. Yo lo leo. Todos los hombres y todas las mujeres son filósofos. Si no son conscientes de tener problemas filosóficos, en cualquier caso tienen prejuicios filosóficos. La mayoría de estos son teorías que dan por supuestas, teorías que han absorbido de su entorno intelectual o de la tradición. Dado que dado que pocas de estas teorías se sostienen de forma convincente, son prejuicios en el sentido de que se sustentan sin examen crítico, aun cuando puedan tener una gran importancia para las acciones prácticas de las personas y para toda su vida. Constituye una defensa de la existencia de la filosofía profesional, el que los hombres tienen que examinar críticamente estas teorías difundidas e influyentes. Por lo tanto, en la definición de filosofía que ofrece Popper, se pone de relieve que la filosofía, en primer lugar, sería la respuesta C, es inherente al ser humano. ¿Por qué? Porque el texto empieza diciendo todos los hombres y todas las mujeres son filósofos. O sea, si no eres consciente, aún así lo eres. Si tú no eres consciente de algo y aún así eres ese algo, significa que ese algo no lo has aprendido, sino que es inherente a ti, que viene desde tal vez en tus genes, podríamos decirlo, desde que naces. Es un saber innato, como quieras decirlo, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué sería más bien aquello que adquieres por la experiencia y por lo tanto no sería inherente o que no vendría desde tu nacimiento? Em, Cosas, por ejemplo, como, no sé, la carrera que vayas a estudiar. O sea, los temas de la carrera que vayas a estudiar no los sabes de nacimiento, por eso los vas a aprender. Pero la filosofía de alguna forma sí viene en uno porque viene en el torno a la pregunta o las preguntas que uno se hace. Entonces, uno, C. Y dos, teniendo en cuenta la definición de Popper y la caricatura de Mafalda, es incompatible afirmar que, veamos, dice, el papá de Mafalda se esmera en corresponder el talante filosófico de su hija. Sí se esmera en el sentido de que la respuesta tal vez que le dio, si es que se la dio, no bastó y está buscando información. Entonces ahí podemos decir que hay un esmero, sí. La B dice, los problemas filosóficos suelen ser soslayados porque son estériles e inanes. Soslayados, es decir, dejados de lado. ¿Ustedes creen que si lo hubiera dejado de lado, ya, Satomi da respuesta a la C? Vamos a ver un momento. Para esta segunda, supongo. Si algo hubiera sido dejado de lado, el padre no necesariamente estaría buscando información. Lo hubiera dejado allí y punto. La C dice, el papá de Mafalda demuestra ser una persona carente de prejuicios filosóficos. Vean, la pregunta del texto dice, teniendo en cuenta la definición de Popper, primero la definición de Popper y luego la caricatura de Mafalda. Si te dijeran, teniendo en cuenta la caricatura de Mafalda y la definición de Popper, tal vez podríamos decir que se está poniendo más importancia a la caricatura. Es posible, ojo. Pero lo importante aquí es que estamos hablando de ambos, por lo tanto tiene que haber un poco de ambas partes. Popper pone de relieve la noción de prejuicio. Si no son conscientes de tener problemas filosóficos, en cualquier caso tienen prejuicios filosóficos. ¿La imagen basta con saber que no tiene prejuicios? No necesariamente. Es más, tal vez podremos interpretarlo de la siguiente forma. Tal vez el padre sabe qué es filosofía hasta el momento en que Mafalda le pregunta qué cosa es filosofía, y ahí se da cuenta que realmente no sabe. Eso pasa constantemente, y yo les pongo un ejemplo, que es el típico ejemplo que ponía San Agustín. San Agustín decía, todo el mundo sabe qué cosa es el tiempo, lo utiliza, lo mide, habla de él cuando estás apurado, cuando te sobra, cuando eres consciente de que mañana tienes que hacer algo, programas, etc. Perfecto. Hasta el momento en que te preguntan qué cosa es el tiempo.
Porque cuando te preguntan qué cosa es el tiempo, nadie, literalmente nadie, puede dar respuesta. Y te das cuenta que en realidad no sabes qué es el tiempo. Porque, ojo, aquel que me diga, es una medida de... No, 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 no te están pidiendo cómo se mide o cómo hacemos para contar el tiempo. La pregunta es literalmente, ¿qué cosa es el tiempo? Y parece muy simple, ojo, pero nadie puede responder eso. Va más o menos por ahí. Todos tenemos un prejuicio de saber ciertas cosas que cuando realmente nos preguntan, luego nos damos cuenta que no sabemos. Parece que la noción del padre va por allí, entonces todavía aplicando el texto de Popper que dice que todos tienen aún así prejuicios, el papá de Mafalda demuestra ser una persona carente de prejuicios filosóficos. Mm, podríamos verlo de la siguiente forma. Eh, si tuviera prejuicios filosóficos, podría decir que sí sabe y punto. Pero aún así, yo veo la respuesta C ambigua, porque podemos tomarlo de una forma y podemos tomarlo de otra, ¿no? Podemos tomarlo de una forma y podemos tomarlo de otra. No sé si se han dado cuenta a lo largo de todo el ciclo que a veces hay ciertas alternativas que son una cosa así como, puede ser que sí, pero si lo ves desde otro lado, puede ser que no. O mejor dicho, en cierto sentido podría ser verdad, pero si lo tomamos de otra forma, podría ser no verdad. Ya, esta es una pregunta que va más o menos por allí. Porque al final de cuentas, ojo, todos tienen prejuicios, ¿no? Todos. La cuestión es qué haces con ellos. Por ejemplo, tú puedes tener un prejuicio filosófico con respecto a algo y querer quedarte en él. Y otra persona puede tener un prejuicio filosófico y querer salir de él. Entonces, es una respuesta como que puede ser que sí, puede ser que no. Pero, ojo, si tienes una respuesta que es más eh, clara, debemos marcar esa. La respuesta más clara, en este caso, es la B de barco. Los problemas filosóficos suelen ser soslayados porque son estériles e inanes. No. Ahora, ¿por qué no? Porque si esa fuera el caso, si ese fuera el caso, el padre de Mafalda no buscaría nada. O sea, lo dejaría ahí y se acabó. Soslayar es dejar de lado, no tocar, saltarlo, no mirarlo. Sin embargo, sí se queda preguntando. Ahora, lo más probable es que se haya quedado preguntando porque no sabe. La respuesta sería la B de barco, en este caso, porque es más clara que la C. La C trae un tanto de ambigüedad, pero lo que sí hay que dejar en claro, ¿ya?, es que una cosa es el prejuicio normal y otra cosa es el prejuicio filosófico. Existen personas que dicen que no tienen prejuicios. Perfecto. Están hablando de los prejuicios normales. El prejuicio filosófico lo tenemos todos, y entiéndase claramente, prejuicio de la manera más literal posible. El prejuicio es un juicio previo. Por ejemplo, yo les podría preguntar en este momento cómo creen que puede ser un alumno universitario. Si todos los que están aquí presentes nunca han sido alumnos universitarios, o sea, si siempre han sido alumnos preuniversitarios y están deseando ingresar, porque podría haber alguno que ya haya ingresado a alguna otra universidad y esté volviendo a postular porque, bueno, pues quiere estudiar en San Marcos. ¿Ya? A eso me refiero. Pero supongamos que todos los presentes aquí sean alumnos preuniversitarios. Si yo les pregunto a ustedes cómo debe ser alumno universitario, todos van a tener un prejuicio. ¿Por qué todos van a tener un prejuicio, filosóficamente hablando? Porque es un juicio previo, ya que no lo son. O sea, ustedes no son alumnos universitarios. Todo lo que puedan pensar con respecto a ser alumno universitario es un prejuicio. ¿Cuándo dejaría de ser un prejuicio? Cuando ustedes sean alumnos universitarios. Allí dejaríamos el prejuicio para hacer el juicio, ya que en ese momento ya estarías dentro del conjunto de alumnos universitarios. Entonces, visto así, el concepto de prejuicio filosófico tiene necesariamente que ver con el prejuicio del cual siempre hablamos, a modo racista, a modo clasista, a modo sexista y demás. No.
No, en este caso es natural tener prejuicios porque no necesariamente has vivido las cosas de las cuales vas a opinar. Un juicio es una opinión. Ojo, un juicio es una opinión. Por ejemplo, yo puedo tener el prejuicio con respecto a saltar en paracaídas. ¿Por qué? Porque nunca he saltado en paracaídas. Entonces, cualquier cosa que yo vaya a opinar con respecto a eso va a ser un prejuicio. Si yo no he comido una comida, por ejemplo, que tal vez me puede parecer un tanto desagradable por una cuestión ética, por ejemplo, no sé, pues gato. Hay ciertas personas en ciertos países que comen gatos, ¿no? Si me preguntaran a mí, ¿y qué crees con respecto al sabor de o al comer gatos? Tal vez yo en este momento, por mi prejuicio, porque no lo he hecho nunca, diga, por mi pensamiento ético, no, pero eso está mal, debe saber horrible y demás. Y tal vez un día, sin saberlo, me dan a comer gato y entonces me sabe bien, tal vez, quién sabe. Y ahí ya no sería un prejuicio, ¿me entienden? Prejuicio antes del suceso, juicio luego del suceso. ¿Todos tenemos prejuicios filosóficos? Sí, es normal, porque no todos han tenido experiencia de algo. Bien, con eso terminaríamos esta parte del material. Vamos al material, al otro material, ¿no? Si hay alguna pregunta, por favor, háganla con Que, respecto a... profesor, pero para hacer un juicio es necesario haber experimentado ese suceso que quiero hablar o ya con solo estudiarlo de otra forma puedo hablar sobre ese tema. Ah, interesante, porque claro, uno no necesariamente tiene que experimentar todas las cosas para poder hablar de ellas. Podríamos decir conocer. De hecho, que hay muchas cosas que sería buenas experimentarlas para poder hablar de ellas con cierta base. Por ejemplo, si yo voy a hablar de... Miren, todo depende del contexto. Supongamos que yo voy a hablar de París, ¿ya? Yo voy a hablar de París. Se podría pensar en ese sentido tal vez que una persona que ha viajado a París va a tener mucho más que decir. Pero supongamos que yo he leído con respecto a temas de París durante 5 años y hay una persona que ha viajado durante 2 semanas a París. Entonces, allí, por ejemplo, pesaría más un conocimiento teórico que un conocimiento práctico. Tal vez yo, teóricamente hablando, conozco mucho más de París que una persona que ha viajado y ha estado ahí, o sea, que ha tenido la experiencia. Depende, por eso digo mucho del contexto. Otro ejemplo también que podría entrar en esta cuestión que rompe lo que he dicho hace un momento un poco, es, por ejemplo, todos sabemos por teoría que no debemos meter los dedos al enchufe. ¿Es acaso necesario tener la experiencia para saber, o es necesario realmente saber cómo se siente eso para no hacerlo? Entonces, hay ciertas cosas que no necesariamente han de experimentarse, pero sí, de manera general, podemos decir conocer. Lo importante es conocer, ya sea teóricamente, o sea, teóricamente por medio de libros, por ejemplo. Yo no he viajado a París, pero puedo haber leído mucho acerca de París, puedo saber francés sin estar en París, sin haber viajado a Francia y demás. Este, entonces, se trata de conocer más que de experimentar. La experiencia es un conocimiento mayor, digamos, pero también debería ser bien utilizado. Eh, lo mismo se dice, por ejemplo, de las drogas. No es necesario probar para saber que es algo incorrecto. Entonces, mucho depende del contexto, número uno, y número dos, en realidad, más que la experiencia, depende del conocimiento. Es que se suele decir que la experiencia es el conocimiento mayor. Eh, es, por ejemplo, un poco difícil que por medio de una teoría te expliquen el sabor de un vino, por ejemplo. O sea, ¿cómo describes el sabor de un vino? Hay ciertas palabras que se terminan porque el diccionario no es infinito y no necesariamente vas a representar bien el sabor de un vino y al final pues tienes que decir, no, tienes que probarlo. Por ejemplo, el olor de una comida, el sabor de una comida, etcétera. Es un tanto problemático. Al final de cuentas, repito, para quitarse un prejuicio, por más que no se pueda vivir una situación, es la lectura. Por ejemplo, tú no vas a poder viajar al pasado para poder conocer a Napoleón, pero leyendo libros con respecto a personas que han escrito acerca de eso, vas a saber bastante para poder quitarte ciertos prejuicios que, por ejemplo, puedes haber tenido antes, como que Napoleón era enano, que Napoleón era mandón, que Napoleón tal vez era un pisado, etcétera. Muchas cosas así. Bien, si hay otra pregunta.
Bien, semana número 17, habilidad verbal, sección A, el texto filosófico. Pequeña teoría que es más o menos similar a la otra, pero bueno, vamos a leerla. Los profesores suelen afirmar que la filosofía debe ocupar un importante lugar en la educación básica regular. Desde ahí empezamos mal. ¿Por qué? Porque en Perú no se enseña filosofía en la educación básica regular. No está dentro de la currícula. La filosofía pone a los educandos en contacto con temas básicos para entender los fundamentos de la realidad individual, social y natural y los ayuda a que se desarrollen en ellos las capacidades cognitivas y afectivas exigidas en las universidades y en las sociedades complejas, plurales, cambiantes de la actualidad. Un gran problema del paso del colegio a la universidad es que fuera de que tienes que aprender un montón de cosas en la academia para poder rendir bien en la universidad y que se dan y que, bueno, se ponen a prueba en el examen de admisión, es otra cosa también que es este salto de mentalidad. La filosofía te ayuda a entender y a preguntarte muchas cosas que tal vez no te has preguntado antes, que los adultos se suelen preguntar por exigencia de la propia realidad que vives. O sea, una cosa es, por ejemplo, pensar que el dinero sirve para comprar cosas que te gustan y otra cosa es cuando ya eres adulto pensar que el dinero se tiene que gastar primero en necesidades básicas, en comida y después en lo que tal vez quieras. Y la mentalidad de cómo se ve la realidad es completamente distinta. En ese sentido, la filosofía te ayuda mucho a entender ciertas situaciones que tal vez hoy en día no las comprendes bien o no las vives. Al igual que la lectura en general. Leer, por ejemplo, libros de literatura cuando uno ha estado tal vez en colegio te hace entender situaciones que tal vez hasta ahora no has vivido, pero ya las más o menos las comprendes por lo que puedes haber leído, dependiendo que el libro sea bueno o malo también, ¿no? Faltaría de todas formas definir un poco mejor lo que cabe entender por filosofía, justo lo que aparece en la viñeta de Mafalda, porque también es curioso. Existen filósofos miles o millones, pero no existe una definición única de filosofía. Ahí empezamos con los problemas. ¿Y cómo debe ser la enseñanza de la misma y el trabajo en aula, con textos de contenido y tratamientos filosóficos? En todo caso, es preciso, partiendo de un marco teórico sólido y riguroso, a definir con precisión qué dimensiones desarrolla efectivamente en el educando la enseñanza de la filosofía. 2. O B. Precisar cómo pueden ser observadas esas dimensiones en el aula primero y cómo se pueden aplicar en la vida social a continuación, porque todo lo que tú leas en teoría, que no lo apliques en la práctica, no tiene mucho sentido de existencia. De alguna forma, las cosas que tú aprendes en teoría deberían aplicarse en la práctica. De alguna forma. C. Seleccionar los instrumentos que hagan posible medir el progreso de esas dimensiones como las separatas que semanalmente ponemos a disposición. D. Diseñar las prácticas pedagógicas que ayuden a desarrollar esas dimensiones. Si bien lo anterior excede las condiciones, posibilidades y alcances del trabajo que realizamos en el taller de habilidad verbal de aquí, es claro que comenzar a familiarizarnos seriamente con los textos filosóficos puede contribuir a algo a lo que comentamos en las líneas superiores. Vean, la cuestión práctica que va a servir para el examen de admisión, y no solo para el examen de admisión, sino para la carrera en general, es bien simple. Si tú estás acostumbrado a leer textos, vas a responder bien en la universidad. Si no estás acostumbrado a leer textos, no vas a responder bien en la universidad. La universidad exige leer. Que los tiempos cambian y que ahora las formas de enseñanza son distintas, pueden ser distintas, pero la base siempre es la base. Entonces, la lectura siempre es importante. Y ahora, como existen muchas cosas que leer, si la gente está acostumbrado a leer cosas simples, pues tu pensamiento va a ser simple. Si estás acostumbrado a leer cosas fáciles, vas a encontrar respuestas fáciles a los problemas de la vida diaria. Si tu lectura es de textos complejos, y esta complejidad es un ejercicio mental, te va a ayudar a entender mucho mejor la realidad porque la vas a poder ver en mayor profundidad. Hay gente que no ve las cosas en profundidad, solo ve la superficie. ¿Y saben qué es lo más gracioso? Que cuando los que ven la superficie son millones, eh, el que puede ver en profundidad, a pesar de que tiene más razón, es mal visto.
Y todo alumno universitario debe ser capaz de poder ver las cosas en profundidad. Por eso es que se invita a leer textos filosóficos, porque es un ejercicio mental tal que, que te ayuda a poder hacer eso. Te ayuda a que te presenten un problema y no solo que encuentres una solución rápida, sino que puedas ver incluso que hay muchas cosas debajo de ese tema. Por ese tipo de cosas es importante la filosofía. Ahora, lastimosamente, no se enseña filosofía en los colegios hoy en día. Por eso también es que, en cierta forma, respondemos mal. Ustedes saben que Perú está en el último nivel si no está en el último, está en el penúltimo por ahí de lectura. Este, la mayoría de gente quiere ser youtuber y cosas así. O sea, la mentalidad tiene mucho que ver con el ejercicio nuevamente mental. La filosofía produce un ejercicio mental. No se les pide que sean filósofos. Se les pide que sean capaces de entender textos de filosofía. Si tú eres capaz de entender un texto de filosofía, los otros textos que son más fáciles que el texto de filosofía van a ser mucho más simples de entender. Texto número 1. Demos más o menos unos 6 minutos para que respondan este texto. ¿Ya? Empiecen.
Perdón, hubo un problema aquí de conexión. Ya lo solucioné. Pregunta número 1. A ver, ¿dónde está? Aquí. Pregunta número 1. La intención principal del autor es. ¿Cuál sería su respuesta? ¿Qué opciones tiene? La C. Veamos, la C dice demostrar que una afirmación sin pruebas no es sostenible. El texto trata de decir que, por ejemplo, apoyarse en temas de textos antiguos, creencias pasadas, para decir que algo es verdad no basta porque, filosóficamente hablando, eso es una falacia. No sé si se acuerdan, ¿cuál es el nombre de esa falacia? Porque se vio en clase, me parece. Hay una semana donde se vio el tema de falacias y justo se vio ese tema. O sea, se vio esa falacia. ¿Alguien se acuerda el nombre de esa falacia? Es la falacia ad antiquitatem, que se remite a la antigüedad. No porque algo sea antiguo, es verdadero. Y claro, este texto está enmarcado en un tema epistemológico, es de Bertrand Russell. La respuesta sería la C. Demostrar que una afirmación sin pruebas no es sostenible. Pero ojo, no solo por la respuesta, digamos, C como correcta, sino porque vean las otras y van a ver que ninguna puede ser. La A dice comparar a Dios con una tetera para dejar ver su ateísmo. Eso es tomar demasiado literal lo que presenta el texto como un ejemplo. La B dice apoyar a los incrédulos para demostrar que Dios no existe. Uh, en primer lugar, tengamos mucho cuidado porque aquí se está hablando de las creencias en general, no de Dios cristiano exclusivamente. Ojo, porque por ejemplo en la imagen puedes ver que también aparecen los extraterrestres y otras cosas. Entonces, no necesariamente es Dios con mayúscula. Debería ser cualquier creencia. La D, avalar las afirmaciones desacertadas de la Iglesia Católica. Nuevamente, no estamos hablando exclusivamente de la Iglesia Católica. Definitivamente es un referente, claro que sí. Si somos de Latinoamérica y demás, la Iglesia Católica es el referente por excelencia de la noción de creencia. Perfecto, pero el texto no va exclusivamente a eso, porque, por ejemplo, si se habla de las cuestiones de la Iglesia Católica y se elimina como, o se critica, o se pone en ridículo, como ustedes dicen, aún así tenemos el budismo, tenemos el hinduismo, tenemos el protestantismo, o sea, tenemos otros ismos de creencias que quedarían bien, solo porque se estaría hablando de la Iglesia Católica. La E dice afirmar que realmente las hipótesis no necesitan evidencias. Bueno, toda hipótesis necesita algún tipo de corroboración. La evidencia es un tipo de corroboración. No el único, pero es uno de los tipos, una de las formas. Así que no sería correcto. Por lo tanto, la respuesta sí es la C. 2. El verbo revelar puede ser reemplazado por D de dado. Veamos, siempre que tuviera cuidado de agregar que la tetera es demasiado pequeña para ser revelada incluso por nuestros telescopios más potentes. Nicole dice la D y Joan también dice la D. Observar. El hecho de que estemos hablando de revelación por medio de un telescopio, algo revelado, perdón, por un telescopio, da a entender que algo que se llega a observar por un telescopio. Claro. Sí, la respuesta sería la D de dado. Bien. 3. Es compatible aseverar con el texto y la imagen que la tetera. Ojo, si dice texto y la imagen, tenemos que basarnos en ambos. ¿Ya? Debe haber algo en el texto que también ayude a entender la imagen. ¿Qué podría ser ese algo?
Digamos, el texto dice: si tuviese que sugerir que entre nuestro planeta y otro más cercano haya existiese una tetera de porcelana. Otro más cercano. Ahora tenemos nuestro planeta aquí, al lado izquierdo, y al otro lado un planeta rojo, y en medio la tetera. Eso da a entender por ejemplo, la Hades es mantenida en órbita por el ser divino. Eso no da a entender. Ojo, simplemente que estaba entre uno y otro. Tiene rostro parecido al de su creador. ¿Cómo podemos sostener eso? O sea, ojo, alguien podría decir, es que la Biblia dice que nosotros hemos sido creados, pero el texto no está hablando de la Biblia en sí. O sea, no hay que remitirnos a cosas que el texto no necesariamente hable o indique o aparente que a eso va. Joan dice la C. Y Nicole también. Está en medio del planeta Tierra y Marte, claro. Planeta azul a un lado, planeta rojo al otro lado. La D, por ejemplo, que dice observa el platillo volador y al dinosaurio. En todo caso estaría observando al dinosaurio, no al platillo volador que está al otro extremo. Este es el satélite del planeta rojo y la Tierra. Bueno, es el satélite del planeta rojo y la Tierra. No, porque en ningún momento está hablando de satélite. Ahora, lo importante, ojo, pongamos el caso. Supongamos que la imagen sí estuviera observando al platillo volador y al dinosaurio a la vez. Supongamos que lo estuviera observando a ambos. Aún así, la respuesta D no podría ser la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque la pregunta dice, ¿es compatible aseverar con el texto y la imagen? Debe ser algo que provenga de ambos. Si estuviera observando al platillo volador y al dinosaurio, sería algo que solo estaría en la imagen, no estaría en el texto. En todo caso, si la pregunta fuera solo de la imagen, bueno, ahí podría ser. Pero, repito, si fuera el caso de que estuviera mirando a ambos, aún así, la respuesta D no podría ser. Entonces, 3, respuesta C. 4, se desprende del texto que las personas que carecen de fe en la tetera en tiempos pasados. Ojo, una pregunta de este tipo tienes que relacionarla con el texto. Se está hablando de tiempos pasados. Ahora, dice se desprende. Tenemos que hallar algo que sea inferencialmente válido. Me dice Nicole la D. Dejaron de creer en ella, ya que sus plegarias no eran escuchadas. Primero, ojo, lo que siempre se debe hacer, antes de responder, lo primero que se debe hacer es ubicar qué tipo de pregunta es. ¿Qué tipo de pregunta es? Se han dedicado desde la semana 3 más o menos hasta la semana 10 por allí a estudiar los tipos de pregunta. Dentro de esos tipos de pregunta, esa pregunta, ¿qué pregunta sería? Ojo, si no se puede ubicar en qué tipo de pregunta es, tampoco podemos aplicarle la teoría necesaria para poder responder. Porque, si no se acuerdan, cada tipo de pregunta tiene una teoría particular. Entonces, si algo se desprende de otra cosa,
¿Cómo se llama eso? Yo les doy dos opciones para que puedan elegir entre ambos, perdón. Compatibilidad o inferencia. Es una de esas dos. Esta es una pregunta de inferencia. La pregunta de inferencia no se responde, teóricamente hablando, igual que una pregunta de compatibilidad. Tenemos que hallar algo que esté relacionado al texto en el sentido siguiente. La respuesta de la 4 vendría a ser la conclusión, ojo, la conclusión de premisas tomadas en el texto o tomadas del texto, algunas. Ahora, ¿qué son premisas? Premisas son oraciones proposicionales que afirman o niegan algo. Por eso son proposicionales. Entonces hay que hallar en el texto ciertas oraciones que te ayuden a encontrar una respuesta. Supongamos que es la D, como dice Nicole. Dejaron de creer en ella, ya que sus plegarias no eran escuchadas. Se desprende del texto que las personas que carecen de fe en la tetera en tiempos pasados dejaron de creer en ella, ya que sus plegarias no eran escuchadas. Cuando uno lo lee, tiene sentido, ¿ya? Pero la cuestión ¿es la respuesta de una pregunta de inferencia? Porque si esa es la respuesta de una pregunta de inferencia, ¿cuál es su premisa? ¿Cuáles son sus premisas? ¿Cuáles son sus oraciones que estás tomando como base para poder llegar a esto? Si se ve de esa forma, no es la respuesta porque no habría oraciones, creo yo, que te lleguen a eso. Ese es uno de los problemas, podríamos decir así, de habilidad verbal. Cuando uno lee, todas las respuestas parecen a veces correctas. Es que hay que encontrarle bien el sentido de la pregunta. Entonces, el sentido de la pregunta es que es una pregunta de inferencia. Yo les digo que dentro de las oraciones dadas aquí, la premisa que ayuda a poder responder está aquí. En las afirmaciones de esta oración, alguna de estas afirmaciones es: sin embargo, la existencia de tal tetera, sí, si la existencia de tal tetera se afirmara en libros antiguos, se enseñara como la verdad sagrada todos los domingos y se inculcara en la mente de los niños en la escuela, la vacilación de creer en su existencia, esta es la parte principal, la vacilación de creer en su existencia se convertiría en una señal de excentricidad y daría derecho al que duda a las atenciones del psiquiatra o en una época ilustrada o en el infierno del inquisidor en un tiempo anterior. Respuesta correcta, B de barco. Ahora, es importante para mí saber si se entiende por qué. O sea, si no entienden por qué, díganme, no entiendo. Porque si no entienden, se explica. Si entienden, ya, perfecto. Perfecto, no hay problema. Se explica. Mi manera de explicar esto es primero entender, no sé si ustedes entienden, la definición de lo que es un argumento. Para mí es muy importante que se entienda eso porque es la base para poder explicar o para poder hacer muchas comparaciones con un texto y entender las cosas de un modo mucho más simple. Pregunto yo, ¿ustedes saben qué cosa es un argumento? ¿Cuáles son las partes de un argumento? Porque si no entienden, también explicamos eso rápidamente para que se entienda mejor esto. Perfecto. La cosa va así. Primero, teóricamente hablando, esto recordemos siempre, ya
Son tres cosas, creo, teóricas que se deben recordar como para que sirva para todo lo demás. Primero, un argumento está hecho por una conclusión y por premisas. Todo eso es un argumento, nada más. La conclusión es una sola oración. Las premisas pueden ser varias oraciones. Eso por un lado. Por otro lado, la conclusión, que es una oración, y las premisas, que también son oraciones, son todas de tipo proposicional. ¿Qué quiero decir con oración proposicional? Oraciones capaces de ser verdaderas o falsas. Por ejemplo, la oración tengo un lapicero en mi mano, es una oración proposicional, verdadera. La oración tengo un perro en mi mano es una oración proposicional, falsa, pero es proposicional. ¿Por qué? Porque es capaz de ser verdadera o falsa. Eso es lo único que importa. Existen oraciones que no son verdaderas y falsas, ojo, que son no proposicionales. Por ejemplo, las preguntas, las oraciones de preguntas no son oraciones proposicionales porque no son ni verdaderas ni falsas. Si yo te pregunto qué día es, eso no es ni verdadero ni falso. Entonces, el argumento está hecho de premisas y conclusión. Las premisas y las conclusiones son oraciones proposicionales. Tercera cosa para terminar esta parte teórica. Las oraciones proposicionales son las que pueden ser verdaderas o falsas. Por lo tanto, el argumento no es ni verdadero ni falso. El argumento es válido o inválido. Por lo tanto, que quede claro, las oraciones no son válidas ni inválidas. Las oraciones son verdaderas o falsas. El argumento, que es el conjunto de oraciones en el sentido de premisas que te llevan a una conclusión, eso, el argumento, es válido o inválido, dentro de la noción que nosotros estamos viendo. ¿Ya? Ahora, la cuestión, esa es toda la teoría para entender lo siguiente. Las preguntas de compatibilidad, no de inferencia, de compatibilidad, tienen que ver con presentar proposiciones iguales. Porque acabamos de decir que la noción de una proposición es que sea verdadera o falsa. Eso hace a una oración proposicional. Hay otra cualidad que hace a una oración proposicional: el sentido. No importa cómo venga presentada la oración, en tanto digan lo mismo, es proposicionalmente hablando la misma oración. Ejemplo, el gato persigue al ratón, una oración, y la otra oración, el ratón es perseguido por el gato. Gramaticalmente hablando son oraciones diferentes, porque una está en voz activa y la otra está en voz pasiva. Proposicionalmente hablando son la misma oración, porque dicen lo mismo. Entonces, cuando te piden algo compatible, lo que tú tienes que hacer es encontrar proposiciones iguales. Y cuando tú buscas proposiciones iguales, lo que haces es ir al texto y encontrar alguna oración, ¿ya? Por ejemplo, no sé, pues supongamos esta oración, ¿ya? Encontrar alguna oración que esté escrita en las respuestas, tal vez de otra forma, pero que diga lo mismo. Si dice lo mismo, es proposicionalmente equiparable. Eso era compatible. Ahora sí, después de eso recién podemos entender qué queremos decir con inferencia. Y la mejor forma también es explicarlo con un pequeño ejemplo. Supongamos, ¿a qué era su descanso, por cierto? A las 4:20. 4:20, muchas gracias, ya, sí, porque no tengo idea qué era. 4:20, gracias. El ejemplo es el siguiente. Yo les voy a dar unas cuantas oraciones que vendrían a ser un texto, ¿ya? Mis oraciones es como si ustedes estuvieran leyendo un texto. Yo les estoy leyendo el texto. Y luego voy a hacer una pregunta. Ya. Supongamos que el texto es el siguiente. Una persona estudia en un colegio y no tiene ningún amigo. Esta persona es buena gente, pero aún así no llega a conectar con los de su colegio. No le llaman, no le pasan la voz, no se reúnen con él. Es casi un invisible en el colegio. Resulta que termina el colegio y pasan unos meses. Esta persona que era invisible
siempre ha tenido un hobby, que es comprar billetes de lotería o jugar, apostar a partidos y ustedes saben, toda esta cuestión de apostar para ganar dinero y nunca ha ganado nada. Resulta que un día gana. Supongamos que han pasado 6 meses de que terminó el colegio y gana un montón de dinero. Un montón de dinero. Al día siguiente de ganar un montón de dinero, recibe una llamada. Y es una llamada de una persona que estudió con él en el colegio. Y le dice, hola, hace tiempo que no sé de ti. Terminamos el colegio como hace 6 meses y la verdad quería saber cómo estabas, cómo está tu familia, cómo está tu papá, etc. Luego recibe otra llamada, también de una persona del colegio, preguntándole cómo está y tal vez si quiere salir más tarde. Supongamos que ha recibido 5 llamadas. Ahí acaba el texto. La pregunta es la siguiente. ¿Qué piensan ustedes? Después de todo lo dicho, ¿qué es lo primero que les vendría a la cabeza a ustedes? Satomi dice, capaz lo buscaron por interés. Yo creo que, no exactamente con las mismas palabras, pero varios deben haber pensado lo mismo o algo similar. Porque yo también pensaría lo mismo. Ojo, hay un interés de por medio. ¿Cómo no te van a hablar en el colegio en ningún momento y de pronto cuando ganas un montón de dinero empiezan a llamarte? Qué raro, ¿no? Bien. Ahora, a diferencia de las preguntas de compatibilidad, las preguntas de inferencia lo que buscan es justo lo que acabamos de hacer en este momento. La respuesta que ha dado Satomi, que muchos han tenido en mente, tal vez no con las mismas palabras, pero sí la misma idea, ¿no? Eso que dice, capaz lo buscaron por interés, dense cuenta que no es una oración que yo haya dicho en ningún momento. No es una oración que sea equiparable a alguna oración que yo haya dicho en algún momento. En otras palabras, esa oración o esas palabras, capaz lo buscaron por interés, no son proposicionalmente hablando similar a ninguna de las palabras que yo he dicho en el texto. Por lo tanto, no es una respuesta de compatibilidad, es una respuesta de inferencia. ¿Por qué? Porque hay una oración o un conjunto de palabras, capaz lo buscaron por interés, que ha nacido de las oraciones que yo les he dado en ese pequeño cuento y que a la vez no es ninguna de las oraciones que yo les he dado, pero se desprenden de ese conjunto de oraciones. Es una nueva oración. No es una oración equiparable a ninguna de las anteriores. No es compatible. Esa es la diferencia entre lo compatible y lo inferencial. Por lo tanto, las oraciones que yo he usado en ese cuento vendrían a ser las premisas. Y ustedes han creado una nueva oración gracias a esas premisas. Esa nueva oración que sería la respuesta, esto que tiene que ver con el interés, vendría a ser la conclusión. Por lo tanto, lo mismo se aplica en esta número 4. Dice, se desprende del texto. Eso significa que estamos buscando una inferencia. O sea, se debe desprender de las oraciones del texto una nueva oración. Y ojo, ya te dan la mitad de esa nueva oración. Se desprende del texto que las personas que carecen de fe en la tetera en tiempos pasados, esa es la primera parte de la oración, tenemos que completarla con alguna de las alternativas. Ahora, hay un problema. El problema es que a veces del texto tú coges una o dos oraciones para poder hallar la respuesta, que vendrían a ser las premisas, que vendrían a ser como parte del cuento que yo te he narrado. Pero a veces el texto es muy largo. ¿Qué oraciones tengo que coger y qué oraciones no tengo que coger para poder hallar la conclusión? Bueno, tienes que revisar primero qué es lo que te están preguntando y los datos que aparecen y también las alternativas para ver si hay alguna relación. Ahora,
Si tú lees, por ejemplo, la donde se pueden considerarse ateos y ser condenados a dolorosas torturas, tendría que haber en alguna parte algo relacionado a los ateos, por ejemplo, para poder llegar a eso. Si cogemos la B, dice, corren el riesgo de terminar en un sanatorio mental o una hoguera. Tendría que haber algo relacionado a un sanatorio mental o a una hoguera para poder dar respuesta a eso. Y si se dan cuenta, sí lo hay. Dice, a las atenciones del psiquiatra en una época ilustrada o el infierno del inquisidor en un tiempo anterior. Dense cuenta que las atenciones de un psiquiatra están relacionadas con sanatorio mental. Porque si ponemos en un conjunto, digamos, todos los temas de psiquiatría, el tema de sanatorio mental va a estar en ese conjunto. De la misma forma, y está al costado, ojo, el tema del infierno del inquisidor en un tiempo anterior, que llama a la noción de inquisición, está relacionado con el tema de la hoguera. Aquí. O sea, se están tocando los temas, pero no se está repitiendo literalmente. Se desprende de ellos, o sea, se desprende de la noción de psiquiatría, la noción de sanatorio mental. ¿Por qué? Decir psiquiatría no es lo mismo que decir sanatorio mental. Si fuera lo mismo, podría ser una respuesta de compatibilidad, pero no es lo mismo. Está dentro del mismo campo, digamos, pero no es lo mismo. Entonces, entiéndase bien, ahora sí, bajo ese dato. Dice el texto. Sin embargo, la existencia de tal tetera se afirma, si la existencia de tal tetera se afirmara en libros antiguos, se enseñara como la verdad sagrada todos los domingos y se inculcara en la mente de todos los niños de la escuela, la vacilación de creer en su existencia se convertiría en una señal de excentricidad. Es decir, supongamos que tuviéramos una religión en la cual se hablara de una tetera, que la tetera lo ha creado todo y demás, y nos dicen eso todos los domingos cuando vamos a misa y nos repiten todo eso cuando estamos rezando y demás. Si alguien en ese contexto no creyera en la existencia de la tetera, sería algo raro. Como, por ejemplo, en la Edad Media, cuando se creía y se hablaba de Dios en todo momento y de Cristo en todo momento, una persona que no creyera en Cristo en aquella época era bien raro. Hoy día ya no, porque hoy día pues la cosa queda más abierta, pero en aquella época sí sería bien raro. Y justo las personas que no creían en aquella época terminaban en la Inquisición. Y las personas que no creían ciertas cosas de conocimiento general, como se está poniendo aquí del ejemplo de la tetera, podían terminar en el psiquiatra, cuando empezó la psiquiatría. Entonces ahí está relacionado el asunto. Y dice luego, y daría derecho al que duda a las atenciones del psiquiatra en una época ilustrada o en el infierno del inquisidor en un tiempo anterior. Pero si no creen lo que la mayoría de gente cree, porque se les ha repetido constantemente que existe una tetera y tú no crees en la tetera, lo más probable es que por ser bicho raro dentro del grupo de gente, termines yendo al psiquiatra o termines yendo a la Inquisición, porque eres diferente a los demás. Todo eso, entiendas aquí, se desprende del texto que las personas que carecen de fe en la tetera en tiempos pasados corren el riesgo de terminar en un sanatorio mental o una hoguera. Sanatorio mental relacionado con psiquiatría, hoguera relacionado con Inquisición. Se desprenden de esas ideas, pero no son literalmente lo mismo. Respuesta, la B de barco. Ahora, supongamos que hubiera sido la D, tendríamos que hallar alguna oración que sirva, o oraciones, porque puede ser una como puede ser varias, que ayuden como premisas para llegar a entender esto de dejaron de creer en ella ya que sus plegarias no eran escuchadas, pero el texto no va por ese lado. Por eso es que una cosa es leer las respuestas y decir, pero esto tiene sentido, y otra cosa es aplicar la teoría de las preguntas para que te lleve a la respuesta correcta. Respuesta correcta entonces sería la B de barco. Finalmente, la 5, si la tetera que se encuentra en el espacio fuera perceptible a las personas, entonces ellos. Nuevamente, algo similar. La pregunta tiene que relacionarse con alguna parte del texto. Lo que está haciendo la pregunta, lo más probable es cambiar algún sentido del texto.
Eso te vas a dar cuenta cuando encuentres la relación. ¿Cuál sería la respuesta? 5E, dice Nicole. Y Satomi también. Evitarían vacilar de la existencia de aquella. Ahora, ¿por qué evitarían vacilar de la existencia de aquella? La pregunta es que si la tetera se encuentra en el espacio, ¿qué se encuentra en el espacio? Fuera perceptible. El texto dice que no lo es, ¿no? Siempre que tuviera cuidado de agregar que la tetera es demasiado pequeña para ser revelada por nuestros telescopios. Claro, como es demasiado pequeña, no la ves. Entonces, si no la ves, dice ahora, si la tetera es que se encuentra en el espacio, sí pudieras verla. Entonces, ya nadie vacilaría de ella, porque dentro del contexto de la ciencia, aquello que puede ser evidenciado, aquello que puede ser visto, tanto lo puedas ver, existe. Entonces, la respuesta sí sería la E. Perfecto. Joan también dijo la E. Ujú. Ahora, siguiente texto. Texto número 2, empieza.
Bien, empecemos. Pregunta número 1. El tema central de la discusión trata sobre... ¿Qué respuestas tienen? Franco dice la E. Si es pertinente reincorporar el curso de filosofía en el programa curricular de educación secundaria y dictarla en las escuelas. Gladys también. Bien, hay dos caminos. Siempre hay dos caminos para poder responder, luego de entender la teoría de las preguntas y demás y todo eso. Por ejemplo, esta es una pregunta de tema central. La misma pregunta lo dice, así que no hay ningún problema. El tema central de la discusión trata sobre. Hay dos formas, les decía. Una es directa y la otra es, digamos, al revés, podría decirse así. La directa es buscar la respuesta correcta. Por ejemplo, Nicole da como respuesta la A, no es la E. Dice la A, el rechazo de la asignatura de filosofía al programa curricular de educación secundaria y el regreso de esta en los colegios. Satomi también da como respuesta la A. Bien, estamos entre la A y la E. La cuestión es la siguiente. Si tú vas a buscar con esta mentalidad, voy a leer la pregunta y voy a buscar la respuesta correcta, lo más probable es que te quedes con dos respuestas, porque a veces dos suenan muy bien. Y estás como que es esta o es esta, es esta, es esta, y marcas una después. La otra forma, que es la que al menos yo recomiendo, es hacerlo al revés. En otras áreas como matemática, ciencias, no sé, suena a hacer champa, a hacer como el champeo, pero en este caso no, porque en el caso de habilidad verbal tú tienes que leer todas las alternativas, porque no es que leas una y digas, ah, esta es. No he leído las otras, pero yo sé que esta es. Eso jamás va a pasar en la habilidad verbal. Tú tienes que leer todas las alternativas para poder luego discernir. Es decir, eso no pasa en ciencia, porque por ejemplo, si te dicen, César Vallejo nació en, y tienes alternativas, por ejemplo, dice Argentina, Brasil, y una de esas dice Perú. Tal vez Perú dice en la A. Bueno, tú no tienes que leer las otras para saber que la respuesta es la A. Perfecto. Aquí no pasa eso, aquí tienes que leer todas. Por lo tanto, como terminas leyendo todas, las demás, o sea, las respuestas que no son la respuesta correcta, normalmente tienen errores. Por algo no son la respuesta correcta. Tienes que ser capaz de encontrar esos errores. De esa forma, ya no te vas a quedar con dos posibles. Siempre vas a terminar con una sola. Siempre así vas a terminar con una sola respuesta. Que es la correcta, porque es la que no admite errores. Por ejemplo, empecemos con la B de Barco. Dice, la importancia de la filosofía en las escuelas públicas y privadas y la obligatoriedad de ser enseñada a los alumnos de grados finales. Yo ahí veo un problema. El problema es el siguiente. Dice, escuelas públicas y privadas. En el texto se está hablando de escuelas públicas y privadas. ¿Se está haciendo esa diferencia? No. Entonces, ¿para qué ponerlo en un tema central? Claro, no se está haciendo, como dice Satomi. Entonces, si no se está haciendo, está de más hacer esa diferencia. La B no puede ser, ese es su error. La C, si es necesario la intervención del Ministerio de Educación para incluir el programa curricular en el programa curricular, debería ser, ¿no? La materia de filosofía e impartir clases. Hay cierto tema o sea, se está poniendo aquí como que es necesario la intervención. Si es necesario sí o no, por lo tanto, algún texto debería decir si es necesario que intervenga y el otro texto debería decir que no es necesario que intervenga el Ministerio de Educación. Eso ocurre, así se presentan los textos en este texto dialéctico. No, tampoco. O sea, tampoco va por ese lado. La D de dado dice las ventajas y desventajas del regreso del curso de filosofía en todos los niveles de educación en el país que fue extraída del programa. El problema con la D es que dice todos los niveles. Ambos textos, el texto A y el texto B, se refieren particularmente a el nivel secundario, los últimos años del nivel secundario, no en todos los niveles, porque si realmente fueran todos los niveles, sería primero de primaria, lleva filosofía, segundo de primaria, lleva filosofía, así hasta quinto. Y no es eso. Ahí está su error. Entonces nos quedamos entre la A y la E. Veamos, la E dice,
Si es pertinente reincorporar. Ahora, si se va a reincorporar significa que antes estuvo y se quitó. Eso lo reconocen ambos textos. El curso de filosofía en el programa curricular de educación secundaria y dictarla en las escuelas. ¿Dónde estaría el error? Por otro lado, la A dice, el rechazo de la asignatura de filosofía al programa curricular de educación secundaria y el regreso de esta en los colegios. El rechazo de la asignatura de filosofía al programa curricular de educación. No es exactamente un rechazo. Se eliminó. Eliminar no es lo mismo que rechazar. Respuesta correcta, la E, no la A. Que ir a buscar errores demora más. Sí, demora más, pero hace la respuesta más certera. Cuando tú vas buscando la respuesta correcta, tu respuesta es más débil. 2. El sinónimo contextual de la palabra preparada, que aparece en el texto B, es. Y mientras tanto, vamos al texto B. Franco no está seguro, dice que puede ser la E. Veamos. Además, en la mayoría de los casos siempre hay notables y necesarias excepciones con gente poco preparada para la enseñanza del curso de filosofía. El texto B está en contra. Entre comillas está en contra. Bueno, o sea, pone en duda el tono del tema porque dice, va a regresar algo que no siempre estuvo o que estuvo mal, en otras palabras, que estuvo mal. A eso se refiere con, además de la mayoría de los casos, en la mayoría de los casos con gente poco preparada. Cuando alguien está poco preparado para algo, significa que no es bueno para ese algo. En este caso, para la enseñanza del curso de la filosofía. Incondicionada. Suena mejor incompetente, porque alguien que no está preparado para algo significa que es incompetente en ese campo. De que si se prepara puede dejar de ser incompetente, eso sí, pero en tanto no esté preparada, es incompetente. Y claro, entonces Gladys, Nicole también dijeron la C. La respuesta sería la C. 3. A partir del texto A es incompatible aseverar que el curso de filosofía. Veamos, a partir del texto A es incompatible aseverar que el curso de filosofía. Franco dice la C. Soslaya en tratar temas de estética por ser muy subjetiva en el sector educativo. La experiencia artística, ligada a lo que somos como sociedad multicultural. La filosofía es una disciplina que como ninguna otra tiene una formidable ventaja pedagógica, pudiendo ser muy técnico, especializada, la última comprensión del sentido de la vida. O sea, a eso me refería con que la filosofía no es una ciencia, no se encarga necesariamente de transmitir datos exclusivamente, datos o verdades. Muchas veces está el valor de la filosofía en preguntarse cosas, en estudiar cosas que otras áreas no te van a dar, como por ejemplo, sí, el tema estético se estudia, es más, es una disciplina filosófica, recuerden, la estética es una disciplina filosófica, así como la ética, así como la ontología, así como la epistemología, la estética es la forma filosófica en que se tocan los temas de la belleza y la fealdad. Sí, en un minuto empieza el descanso, gracias. Entonces, la respuesta sería la C. Sí, ahora veamos las otras, porque me dicen como respuesta también Nicola A y Gladys la B. Fue excluido del programa curricular de educación secundaria en el año 2000. Eso, con respecto al texto A, es verdad. Pero eso está dicho acá, en la parte de aquí.
Y la B era, desarrollaría un juicio crítico a los estudiantes que estén culminando la escuela. El texto A dice que uno de los puntos a favor para que regrese es que se daría esa posibilidad a los alumnos, o sea, la capacidad de ser críticos. Ajá, perfecto, Gladys, no hay problema. Antes de ir al descanso, lo que quiero que quede claro es lo siguiente. Ya se explicó qué era la compatibilidad y qué cosa era la inferencia. Entonces, ¿qué cosa es lo incompatible? Bueno, la incompatibilidad es o una compatibilidad mal hecha o una inferencia mal hecha. Cualquiera de las dos cosas viene a ser algo incompatible. Bien, empieza su descanso y regresamos a las 4:35, ¿no? 4:35.